Buen día, estimados amigos. Hoy es domingo 26 de enero de 2025. Mi nombre es Alcides Gamardo y les doy la bienvenida a Voces de Libertad, un podcast promovido por Ciudadanos por Venezuela. Voces de Libertad es un espacio para todos aquellos quienes nos negamos a callar y a consentir las barbaridades que diariamente comete la ampocracia en Venezuela. Es un espacio para la promoción de las ideas libertarias, republicanas y democráticas. Es un espacio para la reflexión, para compartir con nuestra audiencia aquellos temas sensibles e importantes para continuar con la lucha incansable contra la ampocracia en Venezuela. Hoy hablaremos en esta primera edición de un tema que es fundamental, imprescindible para crear las nuevas condiciones en la lucha contra la ampocracia en Venezuela. Y ese tema es la indispensable juramentación como presidente en funciones del señor Edmundo González Urrutia. Un hecho que aún no ha ocurrido y que, como dije, es fundamental, imprescindible para poder crear las nuevas herramientas y tener las nuevas condiciones que aumenten las probabilidades de éxito futuro y cercano en esta lucha por la libertad de los venezolanos, por la recuperación de la república y por la recuperación de la democracia. Todos sabemos cómo llegamos al día de hoy. Todos sabemos la importancia de la batalla que ganamos el día 28 de julio del año pasado, 2024. Todos sabemos las condiciones y las adversidades que el régimen creó en ese momento para impedir que las fuerzas democráticas se organizaran, se coordinaran y lograran la victoria aplastante que ellos jamás se imaginaron en unas elecciones cuyas condiciones crearon ellos mismos a su imagen y semejanza, a su medida, y sin embargo, a pesar de eso, la voluntad del pueblo venezolano de ser libre, de recuperar sus instituciones republicanas y democráticas, pues sorteó todos esos obstáculos y muchos más. Y como sabemos, hemos tenido que continuar pagando un precio muy alto por esa victoria, porque la ampocracia se resiste a aceptar que fue sencillamente aplastada y repudiada por todos los venezolanos, por una inmensa, una gigantesca mayoría. Lamentablemente quedan algunos alcahuetes, que son muy pocos, aunque esa no es la palabra más apropiada, pero usemos esta por lo pronto en esta transmisión. Ese evento electoral que representó la mayor victoria histórica de las fuerzas democráticas en Venezuela contra el régimen desde el año 2000, pudo dar más frutos, pues lamentablemente no fue así. Sin embargo, solo nos queda de ahora en adelante mirar hacia el futuro
y trazar las mejores y más contundentes estrategias posibles para seguir la lucha contra la tiranía y lograr la victoria que nos lleve hasta el final. Como les dije, hoy les voy a comentar sobre la necesidad de que el presidente González Urrutia se juramente ya como presidente en funciones del país. ¿Por qué debe González Urrutia juramentarse ya? Debe juramentarse ya, porque después de el evento bastardo de juramentación de Nicolás Maduro y sus secuaces como usurpador del poder en Venezuela, porque no se juramentó como presidente, se juramentó como usurpador del poder político en Venezuela. Nosotros, la Fuerza Democrática, debemos contrarrestar ese hecho, no solamente por razones simbólicas o políticas o de propaganda, sino por razones netamente prácticas, netamente operativas. El señor González Urrutia debe juramentarse ya. Debe hacerlo aun cuando sea en el exilio. Existe la posibilidad legal, real y contundente de que él seguramente ante los miembros del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio que aún están vigentes. Junto con González Urrutia, ellos son el último reducto de legalidad que tiene la nación venezolana hoy día. Son el último reducto de lo que una vez fue un Estado republicano y un gobierno democrático. Y eso no podemos desperdiciarlo. Es una de las fortalezas que aún tenemos y a las cuales debemos sacar el máximo provecho posible. El señor González Urrutia puede perfectamente juntarse en Washington con el apoyo y el patrocinio de la Organización de Estados Americanos, de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, y en presencia de ese Tribunal Supremo, de estos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, jurar sobre la Carta Magna venezolana vigente. Una vez que haya jurado en esas condiciones, ya habrá ganado para ese momento la legalidad y la legitimidad necesaria para ejercer sus funciones como presidente electo, como presidente en funciones de Venezuela, aún en el exilio. Eso a su vez le confiere la capacidad, que no es poca cosa, de poder actuar en los escenarios internacionales, en organismos internacionales y ante el mundo a favor de la causa en Venezuela. Juramentarse González Urrutia, cosa imprescindible, no dejo de insistir en esto. Tiene que ir inmediatamente el segundo siguiente, seguido de, primero, el nombramiento de un gabinete nacional, un gabinete político nacional y a su vez de emergencia, donde debe nombrar al menos los cargos fundamentales, los ministerios fundamentales para
el desempeño de sus funciones como presidente en funciones. Por supuesto, la vicepresidenta, que ya la conocemos y estamos, creo que todos de acuerdo, que debe ser María Corina Machado, por supuesto, un ministro de la Defensa, un ministro de Relaciones Exteriores o canciller, un ministro de Economía, Energía y Petróleo, un presidente del Banco Central de Venezuela y posteriormente el canciller o ministro de Relaciones Exteriores debe pasar a nombrar inmediatamente a los embajadores en los países aliados de nuestra causa, que han demostrado hasta ahora ser aliados indiscutibles de nuestra causa por la libertad, y los embajadores ante los organismos internacionales fundamentales como la OEA y la ONU. Ya una vez juramentado González Urrutia como presidente, nombrado el gabinete y firmado su primer decreto o orden ejecutiva, al declarar a Venezuela en estado de emergencia y conmoción, entonces él, junto con los embajadores frente a los organismos internacionales y los países aliados, debe entonces trazar un camino inmediato y contundente para invocar en la ONU el principio de la responsabilidad de proteger, que está vigente desde el año 2005. Este principio de la responsabilidad de proteger es un principio que obliga a los países miembros de la de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, los obliga a actuar en caso de que un país y su Estado estén siendo víctimas de genocidio, de crímenes de guerra, de acciones que apunten hacia la depuración étnica o de crímenes de lesa humanidad. No cabe duda de que Venezuela califica perfectamente dentro de uno de estas, al menos dentro de una de estas categorías, como son, por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad y, por qué no decirlo, incluso hasta del genocidio. Ese principio de responsabilidad de proteger tiene un segundo principio con el cual se complementa, que es el principio de la responsabilidad de reaccionar. En tanto que en Venezuela hoy día no hay Estado ni hay gobierno, sino que hay una ampocracia que se apoderó de lo que una vez fue un Estado republicano y un gobierno democrático, lo destruyó y ahora utiliza su esqueleto para sus fines criminales. Entonces, los países de la ONU, invocados o llamados por el presidente en funciones de Venezuela, Edmundo González Urrutia, debe actuar en consecuencia. Y las acciones, producto del principio de la responsabilidad de reaccionar, pueden estar en los órdenes económico, político, social e incluso militar. De manera simultánea o paralela, el presidente González Urrutia, sus ministros y sus embajadores o representantes diplomáticos deben también acudir a la OEA y deben invocar el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el cual contempla también la necesaria acción de los estados americanos cuando un estado, por supuesto americano, se ve atacado por una fuerza externa, por un país extranjero, extracontinental, o cuando su situación interna no solamente lesiona la vida y la calidad de vida de sus ciudadanos, sino que a su vez se convierte esa situación interna en una amenaza para otros países de la región.
Y yo creo que a nadie sensato le cabe hoy día que Venezuela también cumple lamentablemente con esa condición. De manera tal que la juramentación de González Urrutia no solamente es una acción de naturaleza política o propagandística, es un imperativo por razones prácticas y concretas de cara a crear nuevas armas, nuevas herramientas en las manos de los venezolanos para continuar con la lucha. Además, esto debe ser un factor de motivación y estímulo para la lucha de los venezolanos, tanto fuera como dentro de la nación. Esto nos permitirá a su vez trazar una nueva, clara y efectiva hoja de ruta. Yo parto de la premisa de que González Urrutia debió juramentarse el 10 de enero de manera paralela y contundente a la juramentación bastarda de Nicolás Maduro y su ampocracia como usurpador del poder en Venezuela. No se hizo. Las razones, pues las desconocemos. La falta de claridad para un acto tan indispensable en ese día la desconocemos. Sin embargo, todavía estamos a tiempo de rectificar. No obstante, aunque estamos a tiempo de rectificar, no rectificar a tiempo traerá terribles consecuencias para la lucha y para la causa de la libertad en Venezuela. ¿Por qué? Porque a la medida que el tiempo pasa y no se ejecuta este acto indispensable, nuestra legalidad y más que todo nuestra legitimidad se pone cada vez más en entredicho, no solamente dentro del país, sino fuera de Venezuela. Por eso esto es un acto clave, fundamental e indispensable. Hoy más que nunca necesitamos de un liderazgo que empiece a acometer acciones más agresivas, más contundentes, porque la fase electoral ya pasó. El esfuerzo que se hizo para ganarle a la ampocracia las elecciones ya sucedió, fue exitoso, pero no es suficiente, lamentablemente, porque estamos frente a unos psicópatas que no tienen sentimientos morales, no son capaces de reconocer su derrota y ya todos sabemos lo que han hecho desde el mismísimo 28 en adelante, para destruir a las fuerzas democráticas que lograron derrotarlo en esa justa contienda electoral para las fuerzas democráticas. De manera que, como decía Simón Bolívar, el abusado Simón Bolívar, en la demora está el peligro. Necesitamos ahora que el liderazgo nacional no solamente se mantenga cohesionado, sino que a su vez adelante acciones mucho más contundentes. Alguien dijo una oportunidad que una de las definiciones de locura es tratar de obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. No podemos seguir haciendo lo mismo. No podemos seguir paseando por el mundo, retratándonos con quienes nos apoyan, pero las acciones, los cursos contundentes de acción para llegar a un resultado feliz en esta guerra contra la ampocracia, ¿dónde están? Tampoco podemos seguir esperanzados y cifrando nuestras esperanzas solamente en la ayuda de aliados internacionales como los Estados Unidos y su administración actual. Ellos sin duda podrán ayudar, pero dependerá de la voluntad que ellos tengan para ayudar.
en cada momento. El mayor esfuerzo debemos hacerlo nosotros los venezolanos. Nosotros debemos crear las condiciones que estimulen a otros a ayudarnos. La libertad, estimados amigos, no se ruega. La libertad se conquista y luego se defiende. Quienes no estén dispuestos a luchar por conquistarla y luego a luchar por mantenerla, posiblemente tampoco sean dignos de poseerla y disfrutarla. Bien, con esta reflexión llegamos al final de esta edición del día de hoy. Seguiremos en contacto, seguiremos conversando sobre este tema y sobre otros temas más correlativos a esta situación que nos permitan ayudar y contribuir a que cada día tengamos más fortalezas en esta lucha contra la apocracia y que la concreción del final de esta lucha y el éxito de las fuerzas libertarias llegue lo más pronto posible. Se les quiere mucho, cuídense, por favor. Recuerden que hacer el bien pues, no cuesta mucho.